Día 272 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Hoy completamos de leer nuestro libro número 37 y 38 de la Biblia con Nehemías capítulos 11, 12 y 13 y el Salmo 126. Nehemías empezó con las murallas derribadas y termina con su restauración, alabanza y confesión de pecado. El Salmo 136 es una hermosa alabanza de la fidelidad de Dios para restaurar a su pueblo. Antes de continuar, si eres parte de la familia ADM y participas de lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio digital, ayúdanos a continuar proclamando el Evangelio. Presiona el botón me gusta, coméntanos cómo este plan de lectura te ha bendecido. Presiona la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Comparte con alguien que amas este audio hoy. Nos emociona que en 2 días iniciaremos el Nuevo Testamento. Invita a tus amigos a unirse a nuestra mesa de bendición para ser diligentes en la lectura bíblica y continuemos aún más fuertes hasta el final. En los capítulos de ayer vimos a los israelitas renovar su pacto con Dios de obedecer las leyes, incluyendo específicas obligaciones como apoyar el templo, observar el sábado y pagar los diezmos. Hubo arrepentimiento genuino y la decisión colectiva de priorizar a Dios en sus vidas mediante la obediencia. Pero no todo es triunfo. La reforma puede ser frágil y la gente suele desviarse pronto. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Nehemías capítulo 11 y desmenucemos juntos, versos 1 y 2. En Nehemías 7 y 4 se nos informa que la ciudad de Jerusalén era ancha y grande, pero la gente que habita en ella es muy poca. Incluso después de 90 años de reconstrucción y la finalización del templo y las murallas, parece que poca gente estaba interesada en vivir en la capital. Bueno, este no era un lugar seguro o próspero. Para poblar la ciudad y fortalecerla, se inventó un sistema de lotería. El pueblo echaba suertes y 1 de cada 10 hombres era seleccionado para mudarse a Jerusalén. Algunos hombres se ofrecieron voluntariamente para mudarse a Jerusalén y fueron bendecidos por el pueblo. Versos del 3 al 9. A continuación se enumeran los descendientes de Judá y Benjamín, 2 tribus de Israel. Fueron de los primeros en regresar del exilio babilónico y ahora se les atribuye su lugar en la Jerusalén restablecida. Versos 10 al 19, a continuación se describe a los descendientes de los sacerdotes, los levitas. Estos desempeñan papeles esenciales en el funcionamiento religioso de la comunidad. Versos del 20 al 36, el capítulo concluye con una lista de poblaciones en pueblos y aldeas fuera de Jerusalén, donde habitaron los demás israelitas. Nos movemos a Nehemías capítulo 12, versos del 1 al 11, registra a los jefes de los sacerdotes y levitas que regresaron a Jerusalén con Zorobabel tras el exilio babilónico. Versos del 12 al 26 registra a los jefes de los sacerdotes y levitas durante y después de la época de Joacín, hijo de Jesúa. Versos 27 al 43, una vez terminadas las murallas, los líderes de Judá decidieron celebrar una ceremonia de dedicación en la ciudad. Reunieron a todos los levitas, cantores y músicos para participar. Los sacerdotes y levitas se purificaron a sí mismos, al pueblo, las puertas y las murallas. Nehemías designa 2 coros y varios músicos para cantar alabanzas a Dios. Llevó a los líderes de Judá, incluyendo a Esdras, a las murallas. Y aquel día ofrecieron grandes sacrificios y se regocijaron porque Dios los había alegrado con gran gozo. Las mujeres y los niños también se regocijaron y el júbilo de Jerusalén se oyó desde lejos. Podemos imaginar su gozo. Fue su testimonio a su alrededor. Celebraron lo que Dios hizo. Se gozaron en su gratitud, en su adoración al Señor. Se puede producir gozo sin estar gozoso, pero este gozo fluyó de la adoración. La gratitud nos da gozo, nos hace gozosos adoradores. Versos del 4 al 47. Ese día se designaron hombres para administrar los almacenes del templo. La ley de Dios instruía al pueblo de Judá a dar diezmos cada año.
Estas contribuciones se utilizaban en parte para pagar y alimentar a los sacerdotes, levitas, cantores y porteros que trabajaban en el templo. Su gozo los lleva a dar, y dar es adorar. Estos trabajadores del templo atendían las necesidades espirituales del templo y a cambio, este atendía sus necesidades físicas. Durante la época de Zorobabel y Nehemías, el pueblo fue mayormente fiel en el pago de estas contribuciones anuales. Vamos a hacer aquí un alto en Nehemías porque nos vamos a mover al Salmo 126. Este es un ejemplo de las canciones que cantaron en este tiempo. Abre tu Biblia en el Salmo 126 y desmenucemos juntos. Versos 1 al 3. El Salmo comienza recordando el regreso gozoso de los exiliados del cautiverio, describiéndolo como tan milagroso que parece un sueño. La alegría del pueblo fue tan inmensa que llenó el aire de risas y gritos de alegría. Incluso las naciones vecinas reconocieron la gran obra de Dios en la restauración de Israel. Versos 4 al 6. El Salmo ahora se transforma en una oración que pide a Dios que restaure, refiriéndose a la necesidad de constante beneficio y prosperidad. Se utiliza la metáfora de un agricultor que siembra entre lágrimas. Así se describe el trabajo duro y el dolor, pero expresa la expectativa confiada de cosechar con gritos de alegría. Concluye diciendo: lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Esta frase nos habla de que incluso después de períodos de dificultad, la bendición de Dios trae una cosecha abundante y gozosa en el futuro. Sembrar en el Señor, incluso con lágrimas, trae satisfacción abundante. Ahora volvámonos a Nehemías capítulo 13, el capítulo final del libro. Desmenucemos Nehemías 13, versículos del 1 al 3. Cuando los judíos leyeron el libro de la ley de Dios, leyeron que no debían mezclarse con las naciones idólatras que los rodeaban, específicamente con los amonitas y los moabitas. Tras aprender esto, se apartaron de los extranjeros y su influencia. Versos 4 y 9. Pero Eliasib, uno de los sacerdotes, era amigo de Tobías, enemigo de Nehemías e Israel desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdas? Él intentó detener la reconstrucción de la muralla. Sí, el mismo que calza y viste. Cuando Nehemías salió de Jerusalén para visitar al rey de Persia, Eliasib vació una de las cámaras en el corazón del templo destinadas a albergar provisiones para los levitas, cantores y porteros, y la amuebló para Tobías. ¿Bromeas, verdad? No, así lo hizo. A su regreso, Nehemías, furioso, con un enojo santo, arrojó todos los muebles de la cámara y le devolvió el espacio a su uso original. Versos del 10 al 14. Nehemías también descubrió que los levitas no recibían lo que les correspondía de los diezmos del pueblo de Judá. Esto no es lo que habían prometido. Nehemías confrontó a los líderes por esto e implementó una reforma. Los judíos llevaron sus diezmos al templo y Nehemías designa hombres de confianza para distribuir lo recaudado. Nuevamente vuelven al camino. Versos 15 al 22. Nada está yendo de acuerdo a como lo prometieron. Así también, el día de reposo, que era un día sagrado y se suponía que los judíos debían descansar cada sábado, Nehemías notó que el sábado se trataba como un día cualquiera. La gente trabajaba como siempre y los comerciantes entraban y salían de la ciudad vendiendo sus mercancías. Nehemías advirtió a los judíos de la posible ira de Dios. Si no honraban el día de reposo, están atrayendo desastre. Y ordenó que las puertas de Jerusalén se cerraran el sábado y no se volvieran a abrir hasta que terminara. Los confronta duramente porque sabe lo que el exilio significa y no es nada bueno. Versos del 23 al 31, Nehemías confronta a sus compatriotas que se habían casado con mujeres extranjeras. Esto estaba prohibido en la ley debido a la influencia corruptora de los extranjeros que no respetaban al Dios de los judíos. Nehemías les recordó a sus compatriotas al rey Salomón, quien se metió en problemas espirituales tras casarse con decenas de mujeres extranjeras. Esto impacta por generaciones.
Nehemías considera estas uniones con mujeres extranjeras una profanación y traición contra Dios, especialmente cuando estaban involucrados sus sacerdotes. Esto es rebelión contra el pacto. Nehemías se enoja como no lo hemos visto en todo el libro y toma el asunto en sus propias manos, literalmente. La Escritura no defiende o reprueba la violencia de Nehemías. Su ira es justa, pero es difícil identificar cuál de sus acciones son dirigidas por Dios. Él parece estar consciente de eso, porque constantemente repite: «Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío», que él hizo estas cosas en obediencia y justicia. Así oraba Nehemías. Hasta aquí el resumen de hoy. Amado oyente, repasemos los actos y acciones de Dios ensartados en Nehemías capítulos 11, 12 y 13. Dios dirige al pueblo a repoblar Jerusalén. Se ve su mano en el sacrificio de los que voluntariamente se movieron a Jerusalén. Dios permite que se organice a sacerdotes, levitas, porteros para su servicio, que fue esencial para la seguridad y bienestar espiritual. Dios instala gran gozo en el corazón de la gente durante la dedicación del muro de Jerusalén, un gozo profundo que fue oído lejos, demostrando su presencia y bendiciendo la comunidad que celebra la completación de su trabajo y la restauración de la adoración. Dios muestra que la restauración es obra suya. Dios guía a Nehemías a corregir y purificar al pueblo, a revelarse nuevas faltas, afirmando que la santidad es una batalla constante. Y en el Salmo 126, Dios remarca la milagrosa restauración de los israelitas de la cautividad de Babilonia, llenando de gozo y esperanza al pueblo. Ofrece confianza de que así como Él restauró, seguirá trayendo fruto aún en medio de las lágrimas, pero ellos deben permanecer fieles. Amado oyente, te invito a orar conmigo. Cerremos con oración este resumen. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en cada batalla diaria por santidad. Te damos gracias por restaurarnos cada vez que lo necesitamos. Gracias por llamarnos a vivir a tu casa, a comer de tu mesa. Te suplicamos, líbranos de comprometer tu palabra. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Esperamos leas por ti mismo o escuches en un audio los capítulos de hoy. No faltes mañana, estaremos de regreso en la mesa de bendición. El banquete está en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. No te pierdas la última palabra antes de 400 años de silencio. Centro Bíblico, Remanente y Sé como Cristo nos ayudaron a condimentar el resumen. Nos despedimos enviándote un fraterno abrazo, recordándote que la mesa trae una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.